Alerta. Las señales del anticristo que debes saber, no caigas en su engaño. La figura del anticristo ha sido objeto de reflexión, estudio y predicción a lo largo de siglos, siendo mencionada tanto en la tradición cristiana como en diversas culturas a lo largo de la historia. A menudo se ha asociado con mitos, metáforas y leyendas apocalípticas, pero, según la doctrina cristiana, el anticristo no es un simple símbolo ni una narración alegórica, sino una realidad profética anunciada en las Escrituras Sagradas. La Biblia presenta a esta figura de manera clara y precisa, no solo como un individuo aislado, sino como una manifestación de un espíritu maligno, un sistema perverso y un gobierno global que se levantará contra Dios en un último acto de rebelión. Esta rebelión culminará en un intento desesperado de despojar a Cristo de su lugar en el corazón de la humanidad, buscando sustituirle y desviando a las multitudes hacia la perdición. Desde los primeros tiempos del cristianismo, el anticristo fue profetizado no solo por Jesús, sino también por apóstoles como Pablo y Juan, así como por los antiguos profetas del Antiguo Testamento, como Daniel. Jesús, en sus enseñanzas, advirtió a sus seguidores acerca de la venida de falsos cristos y de profetas engañosos que, bajo una apariencia de verdad y bondad, tratarían de desviar a los fieles del camino recto. Estas advertencias, aunque pronunciadas hace más de 2000 años, siguen resonando con una intensidad alarmante en la actualidad. En un mundo que constantemente se enfrenta a desafíos espirituales y éticos que amenazan con apartar a la humanidad de sus principios más fundamentales. El anticristo, como se presenta en las Escrituras, no es simplemente una figura de un futuro distante, sino que es una realidad dinámica que se va gestando en el presente. La Biblia nos dice que este ser, que se manifestará de forma única y definitiva en los tiempos finales, está ya en acción en el mundo a través de un espíritu de rebelión, un principio de desobediencia contra los mandatos divinos que se infiltra en todos los ámbitos de la vida humana. El concepto del anticristo no se limita a una figura aislada que aparecerá de repente, sino que está relacionado con un proceso gradual de apostasía, en el que los valores cristianos son progresivamente reemplazados por ideales y sistemas que promueven la autosuficiencia, el egocentrismo y la negación de la autoridad divina. Uno de los aspectos más sorprendentes de la figura del anticristo es su capacidad para disfrazarse de un líder carismático y prometedor. En su aparición, no se presentará como una amenaza directa o como un ser maligno claramente visible, sino como alguien que ofrece soluciones atractivas a los problemas del mundo. Bajo una apariencia de paz, prosperidad y bienestar, se ganará la confianza de las naciones y de las multitudes, presentándose como el Salvador de la humanidad. Sin embargo, el propósito real de su llegada es completamente opuesto a sus promesas. El anticristo buscará suplantar a Cristo en la vida de las personas, convirtiéndose en el centro de la adoración humana y desplazando a Dios de los corazones de los fieles. La seducción será tal que, muchos de los que inicialmente lo sigan, lo harán con la convicción de que están siguiendo la verdad, cuando en realidad están siendo arrastrados a una mentira cósmica que los conducirá a la perdición. Además de su capacidad para engañar a las multitudes, el anticristo también se presentará como un sistema global, un orden que no solo afectará a un país o región específica, sino que abarcará el mundo entero. Será un gobierno universal que intentará instaurar una paz superficial mediante la abolición de las fronteras y la creación de un sistema de control absoluto sobre las naciones y los individuos. Este gobierno, bajo la influencia del anticristo, buscará imponer un orden que elimine cualquier vestigio de libertad y que subordine todas las decisiones humanas a una autoridad centralizada y dictatorial. La verdadera naturaleza de este sistema se caracterizará por la opresión, el control totalitario y la supresión de cualquier forma de resistencia a su poder. La llegada del anticristo, según las profecías bíblicas, estará precedida por un tiempo de gran tribulación, un periodo de sufrimiento y persecución para los fieles que no se dobleguen ante su gobierno. Durante este tiempo, aquellos que se mantengan firmes en su fe serán objeto de pruebas extremas, enfrentándose a la opresión política, social y económica.
Sin embargo, la Biblia también promete que, al final de este proceso, Cristo regresará en gloria para derrotar al anticristo y a sus seguidores, trayendo consigo la justicia y la restauración de su reino eterno. Es importante señalar que, aunque el anticristo se presentará como una figura que promete soluciones a los problemas más urgentes del mundo, su verdadera intención será destruir la obra de Dios en la humanidad. La apostasía final, el abandono de la fe en Cristo, será el resultado de seguir ciegamente a este falso líder. Las Escrituras nos advierten de la necesidad de estar vigilantes y preparados, ya que el anticristo no se presentará de manera obvia, sino que vendrá disfrazado de paz, prosperidad y bienestar, con el fin de llevar a los fieles por el camino de la perdición. A través de todas estas advertencias, la Biblia no solo nos muestra la realidad de la venida del anticristo, sino también la importancia de mantener una vida espiritual sólida, arraigada en la fe en Jesucristo. La única forma de evitar ser engañados por este sistema es permanecer firmes en los principios del Evangelio, reconociendo que nuestra salvación no depende de los poderes terrenales, sino de la gracia de Dios y de nuestra relación personal con Cristo. En última instancia, el anticristo es una figura que, lejos de representar una esperanza genuina, es un instrumento del mal diseñado para apartarnos de la verdadera fe y de la salvación que solo se encuentra en Jesús. Su llegada será un momento decisivo en la historia de la humanidad, y aquellos que permanezcan fieles a la verdad de la palabra de Dios serán los que, al final, recibirán la victoria sobre las fuerzas del mal. Por tanto, el mensaje de las Escrituras es claro: debemos estar preparados, no solo para los desafíos que el anticristo traerá consigo, sino también para el triunfo definitivo de Cristo sobre todo poder humano y espiritual. Aunque el mundo pueda ofrecer soluciones temporales y superficiales, solo en Cristo encontraremos la paz verdadera, la libertad genuina y la esperanza eterna. La figura del anticristo es, en última instancia, un recordatorio de la importancia de mantener nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios, sabiendo que, a pesar de las adversidades que puedan venir, el Señor tiene el control sobre la historia y que su victoria final es segura. El anticristo es una figura que ha sido objeto de intensos debates y reflexiones en el ámbito religioso y filosófico a lo largo de la historia. Su representación varía dependiendo del contexto cultural y religioso, pero en la mayoría de las tradiciones, se le describe como el ser que encarnará el mal absoluto y se opondrá de manera directa y definitiva al reino de Dios. Sin embargo, lo que es realmente impactante y revelador acerca del anticristo no es solo su poder destructivo, sino su capacidad para seducir y engañar a las masas. En lugar de llegar de manera repentina y violenta, como muchas personas podrían esperar, su llegada será el resultado de un proceso gradual de transformación en la humanidad. Un proceso que ha ido tomando forma durante siglos y que, al parecer, se encuentra en una fase crítica en la actualidad. Una de las características más notorias del anticristo es su extraordinario poder persuasivo. Desde el momento en que haga su aparición en la escena mundial, será capaz de cautivar a una gran cantidad de personas, incluidas aquellas que se consideran parte de las iglesias y comunidades religiosas. Este poder de persuasión no se basará en la fuerza bruta ni en la violencia explícita, sino en una habilidad excepcional para comunicar su mensaje de manera que resulte atractivo para las personas, tanto a nivel emocional como intelectual. Las promesas que hará serán seductoras, ya que estarán impregnadas de una falsa sensación de esperanza, de paz y de unidad. Parecerá que está ofreciendo una solución a los problemas más graves de la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, el sufrimiento y la violencia. Su discurso, cargado de un aparente amor por la humanidad, hará que muchos caigan en su trampa y se dejen seducir por sus falsas promesas de un mundo mejor. Sin embargo, detrás de estas palabras aparentemente inofensivas y bien intencionadas, se oculta una realidad mucho más oscura y peligrosa, la rebelión más profunda y radical contra Dios y su reino. Es importante señalar que la aparición del anticristo no será un evento repentino ni aislado, sino la culminación de un largo proceso que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad. En lugar de manifestarse como una figura extraña y desconocida,
el anticristo se presentará como el resultado lógico de un camino trazado por la humanidad misma. Los eventos que nos rodean en el mundo actual, como el aumento de la corrupción moral, la decadencia de los valores tradicionales y el creciente deseo de poder y control global, son señales de que este proceso está avanzando hacia su desenlace. La tendencia hacia una gobernanza global unificada, por ejemplo, es uno de los elementos clave que prepara el terreno para el ascenso del anticristo. Este proceso, que en apariencia parece ser un intento legítimo de promover la paz y la cooperación mundial, en realidad esconde una agenda mucho más siniestra. La concentración del poder en manos de un grupo reducido de élites y la abolición de las fronteras nacionales y culturales puede ser vista como una forma de crear las condiciones propicias para la llegada de una figura como el anticristo. La naturaleza de este poder global que se está gestando es profundamente preocupante, ya que al concentrarse el poder en una única entidad o conjunto de entidades, se corre el riesgo de crear un sistema de control absoluto que elimine cualquier forma de resistencia o disidencia. En un mundo donde el poder está centralizado y unificado, las voces que se oponen a este sistema pueden ser fácilmente silenciadas, lo que deja a la humanidad vulnerable ante aquellos que buscan manipular y controlar a las masas. Esta es la verdadera esencia del anticristo, su capacidad para disfrazar su maldad detrás de una fachada de paz y unidad, mientras orquesta un sistema de control que subyuga la libertad humana. A través de sus prodigios engañosos, será capaz de manipular las percepciones de la gente, presentándose como una figura salvadora que tiene la respuesta a todos los problemas del mundo. Una de las características más inquietantes del anticristo será su habilidad para imitar a Cristo. En la tradición cristiana, se enseña que Jesucristo es la encarnación de la bondad, el amor y la justicia, y se espera que regrese al final de los tiempos para restaurar el orden divino. El anticristo, al contrario, será una imitación de Cristo, pero en lugar de traer vida y salvación, traerá muerte y destrucción. Su objetivo será sustituir el mensaje de Cristo por uno que sea compatible con la rebelión contra Dios y su plan divino. Este fenómeno será particularmente devastador para aquellos que están atrapados en la confusión y el engaño, ya que verán en el anticristo una figura que, aunque parezca tener todos los atributos de un líder espiritual, en realidad estará guiando a la humanidad hacia su perdición. Además de su capacidad de persuasión, el anticristo se distinguirá por la realización de prodigios y señales que parecerán milagrosos. Estas señales tendrán un impacto tan profundo en las personas que se convencerán de que el anticristo es, de hecho, una figura divina enviada para salvar a la humanidad. Estos prodigios no serán simples trucos o ilusiones, sino actos poderosos que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. De esta manera, el anticristo no solo ganará la adhesión de aquellos que se sienten atraídos por sus promesas de paz, sino también la de aquellos que se asombran ante sus supuestos milagros. En última instancia, estas señales estarán destinadas a reforzar su autoridad y a consolidar su poder sobre el mundo entero. Lo que hace aún más peligroso al anticristo es su habilidad para infiltrar las iglesias y comunidades religiosas. Aunque su mensaje será, en esencia, anticristiano, se presentará como una especie de nuevo Cristo, una figura que, en apariencia, cumple con las expectativas espirituales de muchos creyentes. Su discurso será sofisticado, inteligente y persuasivo, lo que hará que incluso los más fieles se vean atrapados en su red de engaños. Esta infiltración será una de las formas más insidiosas de su influencia, ya que socavará desde dentro las estructuras que tradicionalmente han sido el refugio de la verdad espiritual. En lugar de mantenerse firmes en su fe, muchos creyentes serán seducidos por la promesa de un mensaje más inclusivo, más global y aparentemente más pacífico. El desenlace de este proceso será devastador para aquellos que caigan bajo su influencia. A medida que el anticristo gane poder, se acercará cada vez más a su objetivo final, la completa subyugación de la humanidad bajo su control. Pero a pesar de toda su persuasión, su manipulación y su aparente éxito, la verdad es que su reinado será efímero. En última instancia, la rebelión contra Dios será vencida,
y el reino de Dios se impondrá, trayendo consigo la justicia, la paz y la restauración que solo Él puede ofrecer. La historia del anticristo, por lo tanto, no es solo una advertencia sobre la capacidad de las fuerzas del mal para seducir y engañar, sino también una llamada a la vigilancia, la fe y la esperanza en la victoria final del bien sobre el mal. El anticristo es una de las figuras más complejas y aterradoras dentro del imaginario cristiano, una entidad que representa el mal absoluto en su forma más astuta y manipuladora. A menudo se le ha descrito como un ser maligno que se presenta de manera seductora, apelando a las emociones y necesidades humanas más profundas. En lugar de aparecer como una criatura monstruosa o demoníaca, el anticristo se disfraza de bien, ofreciendo un falso sentido de esperanza y paz. En su manifestación más peligrosa, se presenta como un líder espiritual, carismático y persuasivo, capaz de atraer multitudes y ganarse la confianza de aquellos que buscan un Salvador. Este líder no será un tirano evidente, sino más bien una figura atractiva, alguien que parecerá tener la capacidad de resolver los problemas más urgentes de la humanidad, como el hambre, el conflicto, la pobreza y la desesperanza. De hecho, su mayor arma será precisamente su capacidad para disfrazarse de lo que no es, engañando a aquellos que, sin una base firme en la verdad, caerán en sus redes. El atractivo del anticristo radica en su habilidad para manipular la percepción de la verdad. Como una figura que se presenta como un mesías o guía espiritual, su lenguaje será persuasivo y lleno de promesas de paz, unidad y prosperidad. Sin embargo, su paz será falsa, una paz superficial que, bajo la superficie, está destinada a someter a la humanidad a un sistema de control total. Su mensaje de unidad será, en realidad, un mecanismo de homogenización forzada, donde no hay espacio para la diversidad de pensamiento ni para la verdadera libertad. Se construirá una religión falsa que suplantará a la verdadera fe, una religión que distorsionará las enseñanzas fundamentales y que, en lugar de elevar al ser humano hacia Dios, lo llevará a una adoración de sí mismo o, aún peor, de una ideología impuesta. De esta manera, el anticristo no solo se presentará como un líder político o social, sino como un líder religioso, capaz de controlar la espiritualidad misma de los individuos. Este sistema que el anticristo establecerá abarcará todos los aspectos de la vida humana, la política, la economía, la religión y la tecnología. La política será manipulada para crear una falsa sensación de orden, donde todos los problemas parecen resolverse, pero a costa de la libertad individual. La economía, bajo su control, se convertirá en una máquina que favorece a unos pocos y oprime a las masas. Mientras que la religión será distorsionada para que todos los que deseen pertenecer a su sistema deban aceptar sus doctrinas, que en su esencia estarán completamente alejadas de la verdadera enseñanza cristiana. El anticristo se presentará como el líder que trae la solución a los problemas más complejos de la humanidad, pero lo hará mediante la creación de un sistema donde la libertad será una ilusión y el control será absoluto. La tecnología, en este escenario, se convertirá en una herramienta de vigilancia y manipulación masiva. En lugar de servir para el progreso humano, será utilizada para monitorear, controlar y, en última instancia, dominar. Las libertades personales se verán restringidas bajo el pretexto de un bien mayor, y todo aquel que se oponga a su régimen será silenciado. La tecnología será utilizada para imponer una uniformidad de pensamiento, donde las diferencias serán vistas como amenazas y donde cualquier disidencia será erradicada. Las redes sociales, los sistemas de comunicación y las plataformas digitales se transformarán en instrumentos de propaganda y control, diseñados para hacer que las personas acepten sin cuestionar las ideas impuestas por el anticristo. Lo más alarmante de esta situación es que el engaño será tan sutil que, incluso aquellos que se consideran creyentes, aquellos que creen firmemente en la fe cristiana, podrían verse arrastrados por la mentira del anticristo si no están firmemente anclados en la verdad de la palabra de Dios. El anticristo no se presentará de manera evidente como un enemigo, sino como un amigo y aliado. A través de su carisma, su mensaje de paz y su aparente bondad, logrará ganarse la confianza de muchos.
Sin embargo, su verdadera intención será someter a la humanidad a un sistema que destruye la libertad, la dignidad y la verdad. A medida que su influencia crezca, será cada vez más difícil distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. La tentación de ceder ante su mensaje será grande, especialmente para aquellos que no tienen una relación sólida con la verdad divina, que se encuentra en la palabra de Dios. Solo aquellos que estén firmemente anclados en su fe, que conozcan y vivan las enseñanzas de la Biblia, podrán resistir el engaño y mantenerse firmes en su creencia. El peligro del anticristo radica precisamente en su habilidad para presentar lo falso como lo verdadero, lo maligno como lo bueno. Su carisma será tal que incluso las personas más sabias, aquellos que han estudiado y vivido en la fe durante toda su vida, podrían verse tentados a seguirle. Pero el anticristo no es simplemente un líder político o religioso, sino una manifestación del mal absoluto, capaz de destruir el alma humana mediante el engaño. Su poder no será físico, sino psicológico y espiritual. Utilizará la psicología humana para sembrar la duda, el miedo y la confusión, y lo hará a través de la creación de un mundo que parece perfecto, pero que en realidad es una prisión para aquellos que se someten a él. La clave para resistir al anticristo es la verdad. La verdad que proviene de la palabra de Dios, la verdad que ha sido revelada a lo largo de los siglos y que ha sido guardada celosamente por aquellos que han seguido a Cristo. La verdad no será fácilmente accesible para aquellos que buscan soluciones fáciles y rápidas, sino que será algo que requiere dedicación, estudio y un compromiso profundo con la fe. Solo aquellos que son firmes en su creencia y que tienen una relación íntima con Dios podrán ver a través del engaño y evitar caer en las trampas del anticristo. En conclusión, el anticristo representa una amenaza que va más allá de lo físico. Su habilidad para disfrazarse de bien, para presentarse como un líder espiritual y pacificador, lo convierte en una figura extremadamente peligrosa. A través de su carisma y su mensaje de unidad y paz, logrará seducir a multitudes y arrastrar a aquellos que no están firmemente anclados en la verdad divina. Su sistema totalitario abarcará todos los aspectos de la vida humana, controlando la política, la economía, la religión y la tecnología, y utilizando el engaño como su principal herramienta. La única defensa contra su engaño será la verdad de la palabra de Dios, y aquellos que no estén firmemente anclados en esta verdad serán vulnerables a caer en su trampa. Por ello, es fundamental que los creyentes estén alertas y siempre busquen la verdad en las Escrituras para que no sean arrastrados por las mentiras del anticristo. El anticristo, tal como se describe en los textos apocalípticos, será un líder carismático, cuya aparición estará respaldada por las fuerzas oscuras del mal, específicamente por Satanás. Su principal objetivo será engañar a las masas, distorsionando la verdad revelada por Cristo, para establecer un imperio de falsedad donde el amor y la devoción a Dios sean reemplazados por una adoración perversa e idolátrica. El anticristo no solo emulará las obras de Cristo, sino que las pervertirá de manera tal que parecerán genuinas, pero con un propósito diametralmente opuesto al que tenía el Salvador. A través de una manipulación astuta y seductora, este líder llevará a la humanidad a una profunda ceguera espiritual, en la que los fieles serán incapaces de reconocer la mentira que se les está presentando. Esta seducción será tal que muchos caerán bajo su influencia sin siquiera darse cuenta de que están siendo arrastrados hacia el abismo, convencidos de que están participando en algo grandioso y divino, cuando en realidad están abrazando la perdición. Su ascenso al poder no será producto de una guerra abierta ni de un enfrentamiento violento, sino que se llevará a cabo mediante un sistema de control global que avanzará de forma paulatina, ganando adeptos mediante promesas de paz, prosperidad y seguridad. La manipulación de las emociones humanas, el miedo y la esperanza se convertirán en sus principales herramientas, mientras las estructuras de poder existentes, ya débiles y fragmentadas, se derrumbarán ante la presión de este nuevo orden mundial. Este sistema totalitario que respaldará al anticristo no solo será una manifestación de opresión política, sino también una profunda corrupción espiritual, en la que se eliminarán todas las formas de resistencia a su autoridad y se erradicarán las creencias que se opongan a su dominio.
En este contexto, aquellos que aún mantengan su fe en Dios y se nieguen a adorar la falsa deidad del anticristo serán objeto de persecución implacable. La clave para entender este dominio absoluto radica en la imposición de la marca de la bestia, que representará la lealtad inquebrantable al sistema y la adoración a su líder. Quienes acepten esta marca, ya sea de forma literal o simbólica, estarán demostrando su sumisión total a un régimen que niega la soberanía de Dios. Este símbolo no solo será un marcador de pertenencia a un nuevo orden mundial, sino una clara señal de renuncia a la libertad espiritual. Pues aquellos que lo lleven estarán aceptando de forma explícita la tiranía del anticristo sobre sus vidas, sus conciencias y sus almas. El sistema no tolerará ninguna forma de resistencia, y aquellos que se atrevan a desafiarlo serán perseguidos sin piedad. La persecución será cruel y despiadada, y las víctimas serán obligadas a afrontar la muerte en nombre de su fe y su fidelidad a Cristo. Este es el precio que tendrán que pagar los valientes que, conscientes de la gravedad del momento histórico, se mantendrán firmes en su creencia y no se dejarán seducir por las promesas de un reino falso. Lo que hace aún más aterradora la figura del anticristo es que su poder no se ejercerá mediante la fuerza bruta, sino a través de un sofisticado sistema de manipulación psicológica, mediática y tecnológica. El control sobre la información y la capacidad para moldear la opinión pública serán fundamentales para que el anticristo logre sus objetivos. Con la ayuda de un ejército de seguidores y cómplices, trabajará para crear una realidad alterna en la que su autoridad sea incuestionable y cualquier oposición será suprimida de inmediato. Los medios de comunicación y las redes sociales serán herramientas esenciales para su dominio, pues mediante ellas podrá difundir su mensaje, alterar la percepción de la realidad y generar una atmósfera de unanimidad en torno a su figura. En este contexto, el libre albedrío de las personas se verá gravemente afectado, ya que serán conducidas a tomar decisiones bajo el influjo de una manipulación psicológica constante. El gobierno que se erija en torno al anticristo será un régimen totalitario en el que las libertades individuales desaparecerán por completo. Las naciones, tal como las conocemos, se desintegrarán y serán reemplazadas por un solo gobierno mundial, cuyo poder será absoluto e incontestable. Las leyes y principios de justicia que alguna vez guiaron a las sociedades humanas serán abandonados en favor de un sistema que glorifica la idolatría y la rebelión contra la santidad divina. En este nuevo orden, la moralidad será distorsionada hasta el punto en que el pecado ya no será visto como tal, sino como algo normal y aceptable. Las normas que antes definían el bien y el mal serán diluidas, y la humanidad será conducida por una corriente de relativismo y decadencia moral. La corrupción será la regla, y la santidad será vista como una amenaza, un obstáculo para el progreso del régimen. El anticristo se presentará como un salvador, un líder capaz de resolver los problemas del mundo y traer la paz a una humanidad atormentada por las crisis económicas, políticas y sociales. Su discurso será tan persuasivo y seductor que las multitudes lo adorarán sin cuestionarlo. Sin embargo, detrás de esta fachada de bondad y solución a los problemas del mundo, se esconde una agenda diabólica cuyo único propósito es destruir la obra de Dios y someter a la humanidad a su voluntad. La seducción de masas, la manipulación de los deseos más profundos de las personas y la creación de una falsa paz mundial serán sus principales métodos para alcanzar el dominio global. Su habilidad para manipular a la opinión pública y su capacidad para utilizar la tecnología en su favor lo convertirán en una figura prácticamente invencible, hasta que el momento de la revelación final llegue. El desafío para los creyentes será, sin duda, monumental. En un mundo donde la mayoría sucumbirá ante las tentaciones de un régimen diabólico, aquellos que sigan firmemente a Cristo tendrán que enfrentarse a enormes sacrificios. La resistencia a la marca de la bestia y la negativa a ceder ante el sistema de adoración impuesto por el anticristo no será tarea fácil, pero será el único camino para aquellos que deseen permanecer fieles a la verdad y la justicia divina. Los cristianos serán perseguidos, vilipendiados y obligados a enfrentarse a la muerte en muchos casos, pero su fe será el ancla que los sostenga en medio de la tormenta. Al final, como se nos promete en las Escrituras, el anticristo será derrotado,
y aquellos que hayan permanecido fieles a Dios serán recompensados con la vida eterna. En resumen, la llegada del anticristo no será simplemente una cuestión de lucha política o militar, sino una batalla espiritual por la supervivencia del alma humana. El anticristo buscará despojar a la humanidad de su libertad espiritual, convirtiendo el mundo en un lugar donde la adoración a Dios sea eliminada y sustituida por la idolatría y el pecado. Sin embargo, la luz de Cristo brillará incluso en la oscuridad más profunda, y aquellos que se aferren a esa luz no serán vencidos por las sombras del mal. La victoria final, prometida en las Escrituras, será de los justos, aquellos que, a pesar de las tentaciones y las persecuciones, sigan el camino del amor y la verdad. El concepto del anticristo ha sido una de las figuras más discutidas y debatidas en la historia de la humanidad, no solo en el ámbito religioso, sino también en la filosofía, la literatura y el arte. Tradicionalmente, se ha visto al anticristo como una figura que aparecerá en el futuro, un ser maligno que se levantará para oponerse abiertamente a Dios y sus principios. Sin embargo, según la interpretación bíblica, este ser no es solo una figura futura, sino que también representa un espíritu que ya está operando en el mundo de manera silenciosa y sutil. Este espíritu del anticristo se manifiesta en diversas formas de engaño, corrupción y falsedad, infiltrándose en los corazones de los seres humanos y en las estructuras sociales, culturales y políticas que nos rodean. En este sentido, el anticristo no es solo un individuo, sino una influencia espiritual y moral que pone en peligro la integridad de la fe cristiana y de los valores fundamentales que los creyentes deben abrazar. La Escritura nos advierte de manera clara y directa sobre la necesidad de estar preparados para enfrentar las tentaciones y los engaños de este espíritu que se disfraza de verdad, pero que en realidad busca desviar a la humanidad de su propósito divino. En los tiempos finales, cuando el engaño alcance su punto culminante, la única manera de resistir será mantenernos firmes en la verdad revelada por Dios en su palabra. La preparación no se trata únicamente de un conocimiento intelectual sobre las Escrituras o de una simple comprensión teológica, se trata, ante todo, de una vida transformada que refleja el poder de la gracia de Dios en cada acción y decisión. Esta transformación comienza en lo más profundo del ser humano, en su corazón, y se extiende hacia su comportamiento y sus relaciones. Una persona que ha sido verdaderamente cambiada por la obra de Cristo en su vida no se deja llevar fácilmente por las mentiras que se presenten como verdades, sino que tiene una percepción clara y un discernimiento espiritual que le permite identificar la falsedad. El espíritu del anticristo, al estar presente en la realidad cotidiana, puede manifestarse en diferentes formas. Puede encontrarse en la tentación de adoptar ideas y filosofías que contradicen los principios fundamentales del Evangelio. Se oculta detrás de las tentaciones mundanas que buscan apartar al ser humano del amor verdadero, del amor a Dios y al prójimo. Además, el anticristo se infiltra en las estructuras sociales y políticas que, en lugar de promover la justicia y el amor, buscan manipular y controlar a la humanidad. En este contexto, los creyentes deben estar constantemente vigilantes, buscando discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, entre lo que es verdadero y lo que es falso. El engaño será tan grande que solo aquellos que estén verdaderamente comprometidos con la verdad divina podrán resistir. El corazón humano es susceptible a la tentación, y el anticristo aprovechará las debilidades de la humanidad para sembrar duda, confusión y desconfianza. La palabra de Dios nos llama a estar firmemente anclados en la fe, a vivir de acuerdo a sus principios y a caminar con rectitud, rechazando las mentiras que el mundo ofrece. La verdadera preparación, por lo tanto, no consiste solo en estudiar las Escrituras o en acumular conocimiento intelectual, sino en vivir de acuerdo a ese conocimiento. La vida cristiana no es solo una cuestión de teorías o conceptos abstractos, sino una vivencia diaria de la fe, una manifestación tangible del amor de Dios en nuestras acciones y decisiones. Es en esta vida transformada, centrada en Cristo, que el creyente puede encontrar la fuerza para resistir los embates del engaño. Cuando llegue el anticristo, aquellos que están firmemente establecidos en la fe en Cristo no serán fácilmente engañados, pues reconocerán su voz y su mentira.
En el contexto bíblico, Jesús habla de la importancia de reconocer su voz, de saber distinguir entre el buen pastor y el ladrón que viene a robar, matar y destruir. La voz de Cristo es una voz de verdad, de paz, de salvación, mientras que la voz del anticristo es una de distorsión, confusión y desorden. Los seguidores de Cristo, aquellos que están profundamente enraizados en su palabra, no caerán en las trampas del engaño porque conocen la verdad y el carácter de su Salvador. Es en esa relación íntima con Cristo, en el conocimiento personal de su amor y su voluntad, que los creyentes pueden encontrar la certeza de que no serán arrastrados por las mentiras de este mundo. La batalla contra el espíritu del anticristo será, en última instancia, una batalla espiritual. No será solo una lucha contra ideas o ideologías externas, sino una lucha interna en el corazón del ser humano. El anticristo se aprovechará de las debilidades humanas, sembrando desconfianza, odio y división. Por eso, la fidelidad a Cristo será la marca distintiva de los verdaderos seguidores en los días de engaño. La fidelidad no es simplemente un acto de obediencia externa, sino una manifestación interna de un corazón transformado, un corazón que busca glorificar a Dios en todo momento y que rechaza el pecado en todas sus formas. En este sentido, la fidelidad a Cristo no solo se muestra en momentos de crisis o persecución, sino en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. El llamado a estar preparados y vigilantes es un llamado a vivir de manera constante en la presencia de Dios, a caminar en humildad y en obediencia a su palabra. La preparación no es algo que se haga de manera superficial o episódica, sino que debe ser una actitud constante, una actitud que impregna cada aspecto de la vida del creyente. Esto requiere un compromiso personal y profundo con la fe, una dedicación diaria al estudio de la palabra de Dios, a la oración y a la comunión con otros creyentes. La verdadera preparación es la que se realiza en la intimidad con Dios, en el silencio de la oración, en el estudio profundo de las Escrituras y en la obediencia práctica a sus mandamientos. En conclusión, el anticristo no es solo una figura futura, sino un espíritu que ya está trabajando en el mundo, tratando de engañar a aquellos que no están firmemente establecidos en la verdad de Cristo. El llamado a estar preparados y vigilantes es un llamado a vivir una vida transformada, centrada en Cristo, y a rechazar todo lo que no sea conforme a su voluntad. La verdadera preparación no consiste en un conocimiento intelectual superficial, sino en una vida de obediencia, fe y amor a Dios. Solo aquellos que aman la verdad y siguen la palabra de Dios podrán resistir el engaño y permanecer fieles a Cristo en los días finales.